Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Santiago de la Rosa y vengo a explicarles lo que es el método científico y el concepto de materia. Primero, el método científico son aquellos pasos para tratar de entender y dar un por qué ocurre un fenómeno. Primero es la observación y consiste en precisamente prestar atención a un fenómeno o problema. Debe ser de una intención, un propósito y un objetivo. Y de aquí surge la idea de investigación. Posterior a eso se da una formulación del problema de carácter científico. Consiste en plantearse preguntas delimitando el problema y de aquí salen las preguntas por qué, para qué, cuándo, cómo, dónde y se obtiene lo que es una pregunta de investigación. Luego, el planteamiento de la hipótesis y consiste en proponer las posibles explicaciones del estudio y que predice los resultados de la pregunta de investigación. Luego sigue el diseño de los experimentos y se elabora un procedimiento experimental para poner a prueba la hipótesis planteada y verificar si es correcta o no. Posterior a eso sigue la obtención y registro de información. Se recopilan y registran los datos observados y se hace un análisis si encontrar una relación de tendencias que permiten explicarlos. Una vez una vez terminado este punto, el último son las comunicaciones y conclusiones. De las conclusiones, en la cual dice que una hipótesis ha podido ser confirmada por medio de la experimentación y los resultados son confiables. Y de aquí salen teorías y luego se puede comprobar matemáticamente, se hace un teorema, una ley, dependiendo a partir de aquí. Todas las investigaciones tuvieron estos pasos, entonces estos pasos son los que se deben seguir para eh, completar una investigación científica. Bueno, la tarea 2 que les voy a dejar en este caso es del método científico y concepto de materia. Lo que quiero que hagan es que van a escribir un problema que tengan en un día cotidiano y lo van a escribir con estos pasos. Por ejemplo, hay mal olor en el lavabo de mi casa. Este sería primero la observación. Luego, las preguntas dice, ¿es solo el lavabo de mi casa o no? Y no es la cañería ni de mi baño. No quiero que huela así, me da mal presentación. Luego, la hipótesis. O sea, ¿qué es lo que yo creo que pueda hacer? Puede que haya restos de comida atrapados en el tubo, otra cosa, o solo esté sucio. Luego se da la experimentación. Dice, ver qué tan limpio está, tratar de despejar la coladera del lavabo, colocar algún químico que ayude a disolver en los restos y limpiar con detergentes. Y luego sigue el análisis de datos. O sea, ya después que hice esto de lavar, verificar, yo digo, ok, no había restos obstruyendo, pero sí estaba sucio, se veía negro por dentro. Entonces, ya que después le puse cloro y demás, y se concluye, o sea, el último punto, dice, el tubo estaba muy sucio, esto causaba el mal olor, y se recomienda que se haga limpieza más seguido. Así yo quiero que hagan un problema, ya sea de que no me puedo levantar, porque no me puedo levantar, creo que me desvelo mucho, ya debería, no sé, dormir y hacer más ejercicio, y estos son los pasos que quiero que hagan. Ujú, ok. El siguiente tema es la materia. Y bueno, dice la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Según su composición, puede dividirse en dos sustancias, puras y mezclas. Pero primero vamos a definir qué es masa. El espacio, pues es aquello que está en un lugar y no puede ocupar este, a la vez dos mismos espacios o lugares. Luego, la definición de masa dice que es la existencia de materia en forma de partículas. Aquí dice que son términos generales, podemos ser referidos a un cuerpo,
objeto, sustancia, etcétera. O sea, todo aquel que ocupa un lugar en el espacio es masa y se le llama materia, ¿ok? Si se considera la parte cuantitativa de la materia o bien la cantidad que existe en caso determinado, o sea, puede ser tan pequeño como un átomo o tan grande como una montaña. Ahora, retomando el concepto de materia, dice que son sustancias puras y mezclas. Primero vamos a ver una sustancia pura. Dice, estas son materiales que siempre tienen la misma composición y cuyas propiedades físicas y químicas no varían. La primera, por ejemplo, se divide en dos, que es los elementos. Los elementos son las sustancias puras más simples y no pueden descomponerse en otras. Siempre se caracterizan por tener átomos de un mismo tipo y cada elemento entrando en un número atómico diferente. Por ejemplo, todo lo de la tabla periódica, que algunos ya la conocen, hidrógeno, carbono, helio, azufre, litio, berilio, demás. Todos esos son elementos. Y los compuestos, que es la otra parte de la sustancia pura, son fórmulas químicas definidas y se obtienen de la combinación química de dos o más elementos de estos. Por ejemplo, este es el azúcar, este es el ácido clorhídrico y este es el agua. ¿Ok? Sustancias puras en elementos y compuestos. Eso es lo que vamos a aprender ahorita. Luego, la otra parte, las mezclas. Estas son combinaciones físicas de sustancias puras. Si se dan cuenta, aquí son elementos y son combinaciones químicas. En este punto son combinaciones físicas, las cuales tienen composición variable. Su separación se puede realizar mediante procedimientos sencillos. Podemos decir que las mezclas no son un sistema químico formado por una interacción de dos más sustancias que no se unen químicamente, o sea, son físicas. Primero está una mezcla homogénea, que es aquella que no tiene una composición uniforme y no se distinguen sus componentes. Por ejemplo, el café. El café, pues si recordamos que es agua y café soluble, o sea, es una mezcla homogénea, porque alguien me puede decir dónde se ve que hay agua y dónde se ve que hay café. No se puede, es indistinguible. Y las aleaciones metálicas es otro ejemplo en la cual no se puede observar qué metal corresponde a cuál, porque están fundidos y no se observa detenidamente. Luego están las mezclas heterogéneas, que son aquellas que no hay composición uniforme y se pueden distinguir en los componentes que la conforman. Por ejemplo, este es un vaso de precipitado que vemos que hay arena y agua. Y aquí sí observamos fácilmente de que está compuesto, o sea, no está uniforme, no está homogéneo, entonces por eso se dice que es una mezcla heterogénea. Y es agua y aceite, ¿ok? Bueno, las propiedades de estas mezclas pueden ser propiedades intensivas y extensivas. Y dice, la materia está formada por materiales que se diferencian entre sí. Cada material tiene un conjunto de propiedades o características que le dan una identidad única. A tales características se les otorga el nombre de propiedades, las cuales se dividen en propiedades generales o extensivas o propiedades específicas o intensivas. Esto es muy importante. Intensivas y extensivas o generales o específicas. Primero vamos de lo general a lo específico. La propiedad extensiva general, dependen de la cantidad de masa que poseen los cuerpos generales, porque son comunes para todos ellos. O sea, estos que dependen de la masa, o sea, de la cantidad de materia que hay. Por ejemplo, el volumen. No es lo mismo, por ejemplo, una persona eh, gordita a una persona delgada. La masa, igual, no es lo mismo su masa, ni su tamaño, ni su peso, ni su longitud. Entonces,
Esta depende de qué tanta masa tenga una persona o un material. ¿Ok? Es un ejemplo. Y luego las intensivas o específicas. Dice que estas no dependen en ningún sentido de la cantidad de masa que posee el cuerpo en cuestión. Además le llama específicas porque ayudan a distinguir de una sustancia a la otra. O sea, acuérdense, intensivas, o sea que son íntimas, o sea, solamente de esa propiedad, de esa materia, pero sin la cantidad de masa. Estas se dividen a su vez en propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas es un gran listado, por ejemplo, densidad, meabilidad, ductibilidad, elasticidad, dureza, solubilidad, calor específico, conductividad térmica, eléctrica, punto de fusión o punto de ebullición. Y las propiedades químicas, aquellas que se observan cuando se altera íntimamente. Por ejemplo, la valencia, la oxidabilidad, la combustibilidad, inflamabilidad, explosividad, acidez, basicidad, corrosividad y toxicidad. Ok. Bueno, ahora vamos a hacer un mapa conceptual del concepto de materia. Si gustan, pueden ponerle pausa y tratar de hacerlo ustedes con lo visto anteriormente, o sea, con lo que explicamos. Y ahora lo voy a pasar a resolver para que lo vayamos haciendo poco a poco. Ok. Primero dice que la materia se clasifica en qué. Se clasifica, bueno, perdón, la materia está formada por materiales y esta se clasifica en mezclas y sustancias puras. ¿Ok? Los materiales tienen o contienen propiedades intensivas y extensivas. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Las sustancias pueden ser compuestos o sustancias químicas. En este caso, las intensivas son aquellas que permiten conocer el tipo de materia, o sea que eh, no depende de la materia. Y las extensivas depende de la cantidad de materia. Sí y no depende. ¿Ok? Un ejemplo es la densidad, dureza, olor y todas las que ya hemos visto. Y la otra, algunos ejemplos, es peso, masa, volumen, tamaño, longitud, eso ya lo hemos visto. Bueno, las mezclas homogéneas, un ejemplo es el aire, una amalgama, azúcar, agua. Y las heterogéneas, mármol, arena en agua, como vimos, y agua en aceite. Los compuestos están formados por dos o más elementos. Y una sustancia química está compuesto por elementos, o sea, un solo elemento. Ejemplos de compuestos: el agua, la sal de mesa, ácido, cloro de sodio y dióxido de carbono. Son ejemplos. Y el elemento es hidrógeno, helio, litio, berilio.